Amén, Señor. Amén. Sí, hermanos, termina mi participación en este servicio y que Dios me bendiga. Siempre, y 2 Timoteo, capítulo 2, dice: pero en una casa, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juventiles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que Dios bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Bienvenidos a la casa del Señor y vamos a continuar con el mensaje de esta tarde. Les pido que vayan abriendo sus Biblias al capítulo 7 de Romanos. Continuamos en la sección de los versículos 14 al 25. Y antes de entrar en el pasaje, voy a pedir a nuestro hermano Luis, que nos acompaña desde Palmdale, que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Señor, bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, estamos supliendo, Señor, por tu siervo que va a traer la palabra, la enseñanza, Señor, en esta tarde, Señor. Que esa palabra llegue a corazones necesitados, Señor, y que si hubiera una persona, Señor, que estuviera pasando, Señor, por algún problema, que esta palabra llegue a su corazón. Y, Señor, a usted nos encargaremos de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Dios lo bendiga. Romanos 7, versículo 14 al 25 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pueden ocupar su lugar. Y como dijimos anteriormente, este pasaje pues ha causado mucho conflicto en los medios, ¿verdad? Porque como podemos ver aquí, está hablando del conflicto interno de un hombre consigo mismo, en el que en una parte dentro de él empuja hacia un lado y la otra empuja hacia el otro lado, ¿sí? Y el conflicto que vemos aquí pues es real y es intenso. Algunos piensan que este pasaje habla de un inconverso, otros dicen que habla de alguien, de un creyente, y esto ha creado siempre un conflicto desde que Pablo escribió este pasaje. Pero ya como vimos la semana pasada, hemos visto, ¿verdad?, que realmente este pasaje habla de un cristiano
maduro, estando en la cúspide de su madurez, porque entre más se acerca a la luz, con más claridad ve su pecado. Y aunque un creyente maduro quiere con todo agradar la ley de Dios, ve que por causa del pecado que aún reside en su ser, en su cuerpo, le impide y no puede hacerlo, ¿sí? Y esa es la lucha interna que solamente un creyente espiritualmente maduro puede tener, ya que un creyente no inmaduro o un legalista por lo general piensa que que es muy, muy espiritual y que está muy, muy bien delante de Dios, ¿sí? Pero solamente aquel creyente maduro puede ver su incapacidad de poder servir perfectamente la ley de Dios, ¿sí? Y también vimos que aquí, por las referencias que hace a la primera persona y a sí mismo, el apóstol Pablo está hablando de sí mismo, ¿sí? Y está hablando no antes de lo que él era antes de su conversión, sino de lo que él era como apóstol, ¿sí? En madurez espiritual. Y para entender más lo que está sucediendo aquí, como vimos la vez pasada, el apóstol Pablo en este pasaje del 14 al 25, Pablo nos da una serie de lamentos acerca de su penosa situación espiritual con todas sus dificultades. Y nos habla de esa lucha interna que él sentía dentro de sí al querer hacer o llevar a cabo la ley de Dios en perfección, y cómo se veía él impedido por su cuerpo por hacerlo perfectamente, ¿sí? Y esa es la lucha, la serie de lamentos de la cual nos habla aquí el apóstol Pablo. Y nos habla de 3 lamentos. El primero del 14 al 17, segundo 18 al 20, tercero 21 al 23. Y los 3 siguen con el mismo patrón, donde Pablo primeramente describe la condición espiritual por la que él se lamenta. Luego da una prueba de su realidad y por último revela la fuente de ese problema. Y así en esos 3 lamentos utiliza el mismo patrón, ¿sí? Y al final da un lamento final, los versículos 24 y 25, que también incluyen una bella exaltación de gratitud a Dios por su Hijo Jesucristo, porque gracias al sacrificio de su amor y gracia, pues los creyentes en Él ya no estamos bajo la condenación, a pesar del poder del pecado que aún reside, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Así que vimos parte del primer lamento, que están en los versículos 14 al 17, donde dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando leemos este pasaje tenemos que tomar en cuenta y poner atención cuando él se refiere al hombre interno y al hombre externo, ¿sí? Aún con los artículos, ¿verdad?, que él utiliza, debemos hacer la diferencia para no confundirnos, ¿ok? Y los voy a ir mencionando también. Pero primeramente, la condición. Dice, porque sabemos, el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el lamento
de Pablo. Y aquí la conjunción ¿por qué? Indica que Pablo no está entrando a un nuevo tema, sino que está dando una defensa de lo que dijo anteriormente. Así que él empieza afirmando aquí nuevamente que la ley no es el problema, porque la ley es espiritual. La salvación por gracia a través de la fe no reemplaza ni devalúa la ley, porque la ley nunca ha sido un medio de salvación, no fue dada para salvar, ¿sí? Como vimos anteriormente. Mas yo, continúa Pablo diciendo, todavía soy carnal, todavía soy de la tierra y soy mortal, ¿sí? Y es importante advertir que el apóstol no dice que todavía está en la carne, sino que la carne está o sigue siendo parte de él. Hay una diferencia. Estar en la carne significa no ser redimido. El que la carne esté en uno significa ser salvo, ¿sí? Que ya no estamos esclavizados bajo el dominio del pecado. Así que hay que ver esa diferencia. Así que él explica, ¿verdad?, que los creyentes ya no están en la carne. No estamos más ligados y esclavizados a su pecaminosidad como lo estuvimos en el pasado. Cuando habla de carnales, ¿verdad? Pablo utiliza esa palabra también en 1 Corintios 3:1, cuando dice, describiendo a los creyentes en Corintio. Pablo describe a los cristianos ahí como carnales, como niños en Cristo, ¿sí? Y como más adelante el apóstol confiesa, haciendo uso del tiempo presente, dice, yo sé que en mí, esto es, fíjense, en mi carne. Ahí es donde debemos notar que no está hablando del hombre interior, sino en mi carne, dice, en mi carne no mora el bien. ¿Sí? No se está refiriendo al hombre interior, sino a la carne, al cuerpo. ¿Sí? Así que, aunque él era un apóstol de Jesucristo, aún él poseía un residuo de la pecaminosidad que caracteriza a todos los seres humanos, incluso los que en Cristo son salvados de su dominación total y de su condenación eterna. No obstante, el espíritu del cristiano, o sea, su hombre interior, ha sido limpiado de pecado por completo y para siempre, ¿sí? Es por esa razón que en el momento de la muerte, el creyente ya está listo para entrar al reino de Dios, ¿sí? No necesitamos que algo nos sea agregado, sino al contrario, que algo nos sea quitado, que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo que aún está bajo, o que es bajo el poder del pecado, ¿sí? Pero el hombre interior ya está listo para entrar al reino de Dios porque ha sido santificado. Como vimos esta mañana, ha sido santificado, justificado. ¿Y qué más? Santificado, justificado. Y se me está yendo la otra palabra. No, bueno, en ese tiempo ya va a ser glorificado, ¿verdad? Ahora, todo creyente que honestamente se examina a sí mismo, ¿verdad? Va a ver que
realmente está muy alejado del estándar perfecto de justicia que Dios requiere, ¿sí? Y que por frecuencia cae en pecado continuamente, ¿sí? La persona inmadura pues piensa que todo lo está haciendo bien, ¿sí? Que está perfectamente delante de Dios, ¿sí? Además, el cristiano verdadero no puede sentirse feliz con su pecado porque es algo contrario a su nueva naturaleza y porque él sabe que aflige a su Señor así como a su propia conciencia. Así que la expresión vendido al pecado ha ocasionado que muchos intérpretes no capten el punto que Pablo quiere mostrar. Y esto los ha llevado a tomar esas palabras como evidencia de que la persona de la cual se está hablando aquí no es un cristiano. Sin embargo, Pablo utiliza esa frase o una frase similar en el versículo 23, donde aclara que solamente sus miembros, esto es, su cuerpo carnal, es cautivo a la ley del pecado. ¿Sí? Solamente sus miembros, el cuerpo, no el hombre interior, está cautivo a la ley del pecado. Esa parte residual de su condición humana que aún no ha sido redimida sigue siendo pecaminosa y en consecuencia está en guerra en contra de la parte nueva y redimida de su ser, la cual ya no es esclava del pecado, sino que se ha convertido en su enemigo, en un enemigo declarado. ¿Sí? Ahora, estas palabras fuertes de Pablo acerca de su propia condición no indican que él fuera salvo, solamente en forma parcial, ¿sí? Sino que más bien destacan el hecho de que el pecado puede seguir teniendo un poder terrible en la vida de un cristiano y que esto no es algo que pueda tomarse a la ligera. La batalla del creyente con el pecado es dura y también dura toda la vida. ¿Ok? Y como Pablo señala más adelante en este capítulo, incluso cualquier cristiano honesto puede decir, en verdad, yo sé que en mí, ¿sí? Y aquí es una aclaración que hace Pablo, yo sé que en mí ¿dónde? ¿En el ser interno o en la carne externa? Dice, yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? En mi carne, versículo 18, no mora el bien, ¿sí? Y aquí pues dicen lo que queda de su carne. Un cristiano no es más santo o más libre de pecado de lo que era antes de la salvación, ¿sí? Externamente hablando. Así que ese era el dilema de Pablo y es el dilema de un creyente maduro que batalla con obedecer la ley de Dios a perfección, pero se ve impedido por su cuerpo carnal que aún se inclina hacia el pecado. Ahora, ¿cuál es la prueba que nos presenta Pablo? Bueno, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la prueba que presenta Pablo para demostrar que el pecado seguía morando en él y se basa en la realidad de su situación. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, ¿sí? Porque él quería obedecer la ley de Dios a perfección, ¿sí? Sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, desobedecer la ley de Dios. Y eso es lo que hago, dice.
Entiendo, la palabra entiendo tiene el significado básico de adquirir conocimiento con relación a algo o a alguien, un conocimiento que va más allá de los hechos concretos. También por extensión el término se empleaba con frecuencia para aludir a la relación especial entre dos personas, ¿verdad? Principalmente el esposo y la esposa, ¿sí? Y también entre el pueblo de Dios y Dios, ¿sí? Y Pablo aquí utiliza el término en ese sentido para representar la relación entre la persona salva y el Salvador. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, ahí se usa también, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? También, por extensión adicional, la palabra se utilizaba en el sentido de aprobar, ¿sí? O aceptar algo o a alguien. Pero si alguno ama a Dios, dice Pablo, es conocido, o sea, es aceptado por Él, ¿sí? En 1 Corintios 8:3. Y ese parece ser el significado de la palabra aquí. Y es compatible con la segunda mitad de la frase. Pablo se encontró a sí mismo haciendo cosas que él no aprobaba de sí mismo. No era que él no pudiera hacer una cosa buena en particular, sino que cuando vio la grandeza y la plenitud de la ley de Dios, no era capaz de responder por completo a la altura de sus demandas perfectas. Siempre se veía corto, ¿sí? No quiere decir que él nunca pudiera hacer cualquier cosa buena en absoluto, ni que fuese incapaz de obedecer fielmente a Dios, ¿sí? Él estaba expresando un conflicto interno del tipo más profundo que existe, en el que su deseo sincero y de todo corazón era cumplir el espíritu, así como la letra de la ley. Pero se daba cuenta de que era incapaz de vivir a la altura de las normas perfectas del Señor y aún de su propio deseo de su corazón. Y no era la conciencia de Pablo lo que le estaba perturbando a causa de algún pecado no perdonado o de una vacilación pecaminosa en seguir al Señor, sino que era el hombre interno que había sido creado a semejanza de Cristo y habitado por su Espíritu, el que ahora podía ver algo de la santidad, la bondad y la gloria verdaderas de la ley de Dios. Y se sentía afligido con la más mínima infracción. Se sentía infligido porque con la más mínima infracción o insuficiencia en el cumplimiento personal de esa ley. No es el Pablo que él creía, o más bien el Saulo anteriormente, antes de su conversión, ya no pensaba como él pensaba antes. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en Filipenses 3:6, él dijo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ven? Esa era su actitud y su manera de verse él antes ante la ley de Dios. Pero una vez que él se convirtió, él vio que lo menos que podía hacer era cumplir la ley de Dios a perfección. ¿Sí? Y ese espíritu humilde de contrición es una marca de todo discípulo espiritual de Cristo que clama, Señor, no puedo hacer todo lo que tú quieres que yo sea. ¿Por qué? Porque soy incapaz de cumplir del todo tu ley perfecta, santa y gloriosa. Y en medio de esa gran frustración y tristeza, el creyente confiesa como Pablo, no hago, ¿por qué? Porque no hago lo que quiero, ¿sí?
sino lo que no quiero es lo que termino haciendo. Amén. Y después Pablo nos describe la fuente. ¿Cuál es la fuente de eso? Versículos 16 y 17. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces dice Pablo, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Así que aquí Pablo ahora trata con la razón o la fuente de su incapacidad para cumplir la ley a perfección, y empieza con una sólida defensa del estándar divino, sin importar cuál sea la razón por la cual lo que no quiero, esto hago. Dice él, esto no es culpa de la ley, ¿sí? No es culpa de la ley, sino es culpa ¿de quién? Mía, porque la ley es buena, la ley es perfecta. Pablo dice, yo estoy de acuerdo con la ley en todos sus detalles. Mi nuevo hombre, la nueva criatura, donde ha sido implantada la semilla eterna e incorruptible de Dios, lo confiesa de todo corazón. Y por esta razón, yo apruebo que la ley es buena. En mi ser redimido yo anhelo con sinceridad honrar la ley y cumplirla a perfección. Todo creyente verdadero tiene en su corazón una perspectiva consciente de la excelencia de la ley de Dios. Sabe que la ley de Dios es buena porque Dios es bueno. Amén. Y entre más va madurando en Cristo, mayor va a ser su nivel de percepción y entendimiento de la bondad, la santidad y la gloria de la ley. Entre más profundo sea su compromiso con el Espíritu Santo para llevar a cabo, guiar su vida en esa dirección, su amor por el Señor Jesucristo será cada vez más profundo. Su percepción de la santidad y la majestad de Dios será más profunda, y tanto mayor será su anhelo de cumplir completamente la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el hombre interno quiere cumplir la ley de Dios a perfección, ¿cuál es el problema? Dice Pablo. ¿Cuál es la fuente de nuestro fracaso en vivir conforme a las normas de la ley de Dios y a nuestros propios deseos internos de perfección? Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, y explica, sino el pecado que aún mora en mí. ¿Sí? Eso es lo que me impide en cumplir la ley a perfección. Amén. Ahora, alguien puede decir, pues una persona que dice eso está tratando de escapar de su obligación, ¿no? Porque le está echando la culpa a ese pecado que aún reside en la carne, ¿no? Oh, qué fácil se zafa, ¿no? Así que Pablo no está tratando de escapar de su responsabilidad personal. No estaba mezclando el evangelio puro con el dualismo filosófico griego que invadió la iglesia primitiva y sigue siendo popular en algunos círculos o movimientos en la actualidad. El apóstol no estaba enseñando que el mundo del espíritu es todo bondad y que el mundo físico es totalmente maligno, que de eso trata la filosofía gnóstica, eso fue lo que trató la filosofía gnóstica de su tiempo y que hoy también nos acosa, ¿verdad? Los que creen en esa escuela profana de pensamiento, desarrollan de forma invariable una gran insensibilidad moral, porque justifican, fíjense, esto sí, justifican su pecado afirmando
que es enteramente el producto de sus cuerpos físicos, que de todas maneras van a ser destruidos los cuerpos, ¿verdad? Mientras que la persona interna y espiritual conserva la bondad innata y permanece intacta, sin que importe en absoluto lo que se haga con el cuerpo y sin que le toque rendir cuentas por ello. O sea, imagínense. Sí, es la carne, es que la carne es débil. Por ahí hemos escuchado, ¿no? Es que la carne es débil y por eso. Y pues, ¿qué importa? De todos modos la carne va a ser destruida, pero el hombre interior se mantiene intacto con Dios, tiene una buena relación con Dios. Así que no importa lo que haga el cuerpo, porque el cuerpo de todos modos va a ser destruido, ¿sí? Eso es escapar de la responsabilidad. Pero Pablo no estaba haciendo eso, porque el apóstol ya había confesado su propia complicidad con el pecado. Pablo confesó, dice, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Refiriéndose a su carne. Él no está evadiendo su responsabilidad. Y si el cristiano interno real no fuera responsable por el pecado en su vida, no tendría razón para confesarlo, ni necesidad de ser limpiado y perdonado de pecado. La persona que tiene esa filosofía o cree en eso, pues ni siquiera ve la necesidad de confesar su pecado, porque dice, pues es que la carne es débil y la carne va a hacer lo que va a hacer, ¿sí? Así que, pues, no soy yo el que peco, es la carne, pero... y si yo no peco, pues no tengo que confesar a Dios, ¿sí? Ahora, Juan deja claro que una pretensión de no pecaminosidad hace a Dios mentiroso y constituye la prueba de que su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10, ¿verdad? Nos dice eso. Un creyente verdadero está reconoce y confiesa continuamente su pecado, ¿sí? Y a lo largo de este capítulo, Pablo ya ha hablado en términos personales y no técnicos. No he estado tratando, ¿verdad?, precisas distinciones teológicas entre la vieja vida, la previa, y la conversión de un creyente y su nueva vida en Cristo. Y ciertamente Pablo no estaba enseñando que un cristiano tenga dos naturalezas o dos personalidades, ¿sí? Solamente existe una persona salva. De la misma forma que antes de su salvación solamente había una persona ¿qué? Perdida, ¿sí? Así que en el versículo 17, Pablo se torna más técnico y opta por una mayor precisión teológica en su terminología. Él se dio cuenta, o más bien se había dado un cambio radical en su vida, como ha ocurrido en la vida de todo creyente verdadero. Y utiliza la frase ya no, que es un adverbio negativo de tiempo que indica un cambio completo y permanente, ¿sí? Ya no. Cuando utilizamos esa palabra, ya no, el utilizar esa palabra indica que hemos hecho un cambio radical. Antes se hacía eso, pero ya no, ¿sí? Ya no. Así que el nuevo yo de Pablo, su nuevo hombre interno, ya no aprueba el pecado que todavía trata de aferrarse a él por medio de la carne. Mientras que antes de su conversión, su ser interior aprobaba el pecado que él cometía. Ahora su ser interior, un hombre interior completamente nuevo, lo desaprueba enérgicamente, ya no. Y él explica la razón para este cambio en su carta a los Gálatas. En Gálatas 2:20 él dice,
con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice ahí? Y ya no, ya no vivo yo. ¿Quién es el que ya no vive? Yo, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Hace la diferencia. Y lo que ahora vivo en la carne, en el hombre externo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Así que ya no. Así que después de la salvación, el pecado, como si fuera un gobernante depuesto, decaído y exiliado, ya no reina en la vida de una persona, pero se las arregla para sobrevivir. Ya no reside en él, en el ser interior más profundo de la persona, pero encuentra su habitación residual en su carne, en la humanidad no redimida, en el cuerpo que aún no ha sido redimido, que permanece con el creyente hasta su encuentro con el Señor en el arrebatamiento o en la muerte, ¿verdad? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Ahí otra vez Pablo está hablando, confesando y describiendo esa batalla interior, esa guerra interior. Así que en esta vida, los creyentes son en cierto sentido, o somos en cierto sentido como un artista sin destreza, ¿sí? Un artista sin habilidad, que quiere pintar algo, ¿sí? Y tiene ahí el cuadro, tiene ¿cómo le llaman? El canvas en inglés, pero en español, ¿cómo se llama? Tiene todo, las pinturas, tiene el cuadro, tiene todo, y tiene el paisaje ahí delante de él, ¿no? Y tiene todo lo que necesita, pero a la hora de empezar a pintar el paisaje, no puede, ¿sí? No puede. Por más que trata, por falta de su talento, le impide pintar eso que él quiere o lo que está enfrente de él, ¿sí? Y así como el creyente tenemos todo, ¿sí? Conocemos la ley de Dios, sabemos que la ley es buena, perfecta y tenemos todo delante, nos ha capacitado de todo, pero al hacerlo nos vemos impedidos de hacerlo perfectamente, ¿sí? Ahora, la falla no es, en esa ilustración, la falla no es del paisaje o la escena, ni del lienzo, ¿verdad? O los pinceles o la pintura, sino es del pintor, ¿sí? Por eso es que necesitamos pedir al maestro pintor, que es Jesucristo, que ponga su mano sobre la nuestra a fin de que podamos pintar, ¿sí? Que Él nos mueva la mano. Porque solamente de esa manera podemos cumplir la ley de Dios, ¿sí? Dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque aún en nuestra carne tenemos esa incapacidad. ¿Amén? Es más, Jesús dijo, en Juan 15:5, separados de mí, ¿solamente pueden hacer poquito? No dijo nada. ¿Y qué es nada? ¿Nada? Nada podéis hacer, ¿sí? O sea que la única manera como podemos vivir en victoria es andar en el Espíritu de Cristo y en su poder. ¿A fin de qué? No satisfacer, como dice Pablo en Gálatas 5:16, no satisfacer los deseos de la carne. Porque el creyente tiene todo, tenemos todo, ¿sí?
pero tenemos todavía esa incapacidad en nuestro cuerpo de hacer las cosas a la perfección, y para ello necesitamos que Dios tome nuestra mano y nos guíe, para que podamos hacer esos trazos y dibujar y pintar. Amén. Bueno, pues ese es el primer lamento. El segundo lamento lo encontramos en los versículos 18 al 20 y dice, y los tres son iguales, o sea, dice lo mismo en tres maneras diferentes, casi diferentes, pero es básicamente lo mismo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Sí? Hay una diferencia entre la carne y el ser interior, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así que este segundo lamento sigue el mismo patrón del primero, donde nos da la condición, la prueba y la fuente. ¿Cuál era la condición de Pablo? Bueno, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Sí? Y a fin de que sus lectores no lo entiendan mal, el apóstol explica que el mí, al que se refiere aquí, en quien no mora el bien, no corresponde al mismo yo que acaba de mencionar en el versículo anterior, el cual hacía referencia a su nueva naturaleza redimida e incorruptible, ¿sí? O sea, al yo interior. El mí no es el mismo que el yo interior, ¿sí? La parte de su ser actual en la cual todavía mora el pecado es no en el hombre interior, sino, ahí dice, ¿en dónde? En su carne. Su vieja condición humana que todavía no ha sido completamente transformada. Él señala de nuevo, como vimos en los versículos 5 y 14, que la única residencia del pecado en la vida de un creyente, ¿dónde está? En su carne, ¿sí? La parte de su humanidad que aún no ha sido redimida. Y como vimos arriba o antes, la carne en sí misma no es pecaminosa, ¿sí? Pero sigue estando sujeta al pecado y le facilita al pecado un espacio todavía donde el cual opera en la vida de un creyente, ¿sí? Así que esa es la condición. ¿Cuál es la prueba? Dice la segunda parte del versículo 18 y 19. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la prueba de la condición que él explicó anteriormente. Pablo tenía un profundo deseo de hacer únicamente el bien, ¿sí? El querer hacer la voluntad de Dios era algo que estaba muy presente en su ser redimido, ¿sí? Por eso dice, el mí empleado aquí no corresponde al mí de la primera mitad de este versículo, sino al yo del versículo 17. Sin embargo, desafortunadamente el hacerlo, o sea, el bien que su corazón deseaba, no estaba presente en su vida. O sea, dicho de otra manera, Pablo expresó esta verdad de manera muy concreta y sencilla. Dijo, porque el bien que deseo hacer, no lo hago. ¿Sí? El bien que deseo hacer, no lo hago. Su hombre interior deseaba cumplir la ley de Dios a perfección, pero al llevarla a cabo en su cuerpo externo, no lo hacía. ¿Sí? Ahora, como vimos anteriormente en el versículo 15, Pablo no estaba diciendo que él fuera totalmente incapaz de hacer cualquier tipo de cosa buena o aceptable, ¿sí? Simplemente le está diciendo que era incapaz de cumplir, fíjense,
cabalmente, perfectamente los requisitos de la santa ley de Dios. Es como cualquiera de nosotros, queremos agradar a Dios, pero no lo hacemos a la perfección, ¿sí? Lo hacemos a medias porque queremos, pero nos vemos incapacitados. Amén. Por eso Pablo dice, no que ya sea perfecto, ¿verdad? Lo que le explicó a la iglesia en Filipo, ¿no? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo no estaba diciendo que ya era perfecto, porque está describiendo su imperfección a la hora de hacer lo que él realmente quería hacer. ¿Sí? Que él realmente quería agradar y cumplir la ley de Dios, pero no le era posible. ¿Sí? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, como creyentes podemos caer, ¿verdad? Pero el cristianismo es más la dirección que seguimos. ¿Sí? Porque si ponemos nuestros ojos en Cristo, no vamos a cumplir perfectamente su ley. ¿Sí? Y no estamos tratando de cumplir su ley para salvación, sino simplemente porque queremos agradar a Dios, queremos cumplir la ley de Dios a la perfección, pero nos caemos. ¿Y qué hacemos cuando nos caemos o nos desviamos? Pues regresamos y nos dirigimos a la misma dirección. Amén. No es que nos vayamos por una salida y ya no regresemos al camino, ¿verdad? Así que a medida que un creyente crece en su vida espiritual, será inevitable que tenga un odio incrementado hacia el pecado y un amor creciente hacia la justicia. A medida que se incrementa el deseo por la santidad, también lo hará la sensibilidad y la antipatía hacia el pecado. El otro lado de la situación problemática, dice Pablo, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí de nuevo es importante entender que esta gran lucha interna con el pecado no es experimentada por el creyente inmaduro, ¿sí? Ni por aquella persona que haya tenido el suficiente desarrollo espiritual, sino solamente por el hombre de Dios que ha madurado en la vida cristiana como lo era Pablo, ¿sí? Porque como mencionaba anteriormente, un creyente inmaduro siempre va a pensar que sí está cumpliendo la ley de Dios a la perfección. Amén. Pero a medida que entre más venimos a la luz, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones y más podemos ver que no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección. Amén. David, el rey David también fue un hombre conforme, sabemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios y fue honrado por el hecho de que el Mesías mismo fue llamado el hijo de David, ¿sí? Imagínense. Sin embargo, ningún santo del Antiguo Testamento parece haber sido un peor pecador, ni fue más consciente de su propio pecado que David, ¿sí? Así que de manera especial en los salmos penitenciales 32, 38 y 51, donde él confiesa y dice todo lo que él, su imperfección. Y no solamente en eso, sino en otros salmos, David agonizaba cada vez al confesar su pecado delante de Dios, ¿sí? Él estaba tan cerca al corazón de Dios que el pecado más ínfimo, el más pequeño en su vida,
le acechaba como la ofensa más grave que podía existir, ¿sí? Y cuando leemos esos salmos nos damos cuenta de ese sufrimiento, de esa batalla dentro de sí mismo. No es que él estuviera haciendo todo completamente mal, sino que el más mínimo pecado él lo veía como algo muy grande, ¿sí? Así que Pablo no fue el único, sino también vemos aquí a David. Y luego nos dice cuál es la fuente, ¿sí? Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo otra vez repite lo que dijo en los versículos 16 y 17, con una pequeña variación. Si hago lo que no quiero, argumenta el apóstol Pablo con una lógica simple, entonces se sigue que ya no lo hago yo, ¿sí? Y aquí el apóstol usa de nuevo la frase ya no, refiriéndose al tiempo antes de su conversión, o sea, antes de la salvación, el yo interno, el que estaba de acuerdo con el pecado, ¿sí? Una persona no salva no puede decir francamente que no lo está haciendo, puesto que no tiene un ya no, ¿sí? Ya no tiene un ya no moral o espiritual. Así que espero que ahí podamos entender más claramente la batalla interna y que cuando batallamos internamente por hacer la voluntad de Dios y no lo hacemos, pues sepamos por qué. Amén. Sepamos por qué. Y tampoco no lo utilicemos como un escape, ¿verdad? De nuestras responsabilidades. Amén. Y creo que hasta ahí vamos a poder cubrir en esta tarde. Nos falta el tercer y último lamento. Así que ahí nos vamos a detener por ahora. Amén. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Y así como Pablo, Señor, en varias ocasiones nos lamentamos por no poder